un poquito de orientación espacial. No tanto puede ser diurna o nocturna, porque nuestro grupo de trabajo distinguidor, el deporte en sí se trabaja tanto de día como de noche. Entonces, este deporte surgió en Escandinavia, sobre todo lo utilizaba el ejército para técnicas de guerra, se movía y como deporte en sí se empezó a practicar en Noruega. ¿Vale? Entonces, voy a poner una imagen de lo que son los principales instrumentos que se utilizan en el deporte de orientación. Este es un blog que hay de Ludo, no mío, por supuesto, y la verdad que es muy interesante porque tiene actividades para los niños muy bien. Los principales materiales que se utilizan en el deporte de orientación son el mapa y la brújula, principalmente. Entonces yo quiero hablar un poquito del mapa y de cómo nos orientamos nosotros respecto a ese mapa. ¿Sí se puede poner grande? Vale. Este es un mapa de la Federación de Orientación. Los mapas de orientación se diferencian de los cartográficos, sobre todo en la escala, que los mapas de orientación tienen una escala de 1 a 10.000 o 1 a 7.500 y los cartográficos tienen una escala normalmente mayor. Entonces, lo que vamos a usar nosotros, eso sería el deporte en sí, pero en la clase nuestra de educación física pocas veces utilizamos estos mapas porque tendríamos que llevar a los niños fuera, muchas veces no podemos llevarlos, tenemos que hacerlo aquí en clase. En cuanto a los mapas estos, lo interesante es la escala, que ya os lo he comentado, los meridianos del mapa, que son estas líneas, y la leyenda. Los meridianos del mapa nos van a indicar el norte. ¿Veis que aquí está indicado el norte? Entonces yo cuando me hagan mis mapas, que por cierto, se me ha olvidado porque lo iba a traer del departamento, lo primero que yo tengo que hacer es ese mapa colocarlo en mi mano de forma que indica el norte. ¿Y eso cómo se haría? Pues con la brújula o simplemente, si el mapa es muy sencillo, visualmente. Imaginaros que hay un mapa en el que viene pintado un lago, que ahí en la leyenda vienen los lagos como son, si son azules, si, dependiendo del color del terreno, si por ahí se puede correr fácil o no. Entonces ahora mismo tenemos aquí el lago este de aquí a nuestro lado y vemos nuestro mapa, uno de los entrantes del lago, y somos capaces de colocar el mapa simplemente mirando el relieve geográfico. O a lo mejor hay una montaña importante, o en el mapa viene marcado una construcción y somos capaces de ver nosotros la construcción en el terreno. Entonces así lo orientamos. Otra forma de orientarnos es con la brújula. Viene aquí. Esta sería nuestra brújula. Y esto de aquí, lo voy a enseñar a la hay. Esto de aquí, la línea de esta roja, que es la flecha, esa flecha indica siempre al norte. Es una aguja imantada. Entonces, si hacemos coincidir esa flecha con los meridianos del mapa anterior, que son estos de aquí, ya tenemos orientado también el mapa. ¿Vale? Otra cosa interesante de los mapas son las curvas de nivel. Estas curvas que veis aquí nos hacen referencia a las tres dimensiones del terreno. Entonces, si esta curva está muy justa, como por ejemplo aquí, quiere decir que el terreno es muy inclinado. Y si está muy separada, como por ejemplo esta de aquí, quiere decir que el terreno es más llano. ¿Por qué? Porque la distancia entre las dos líneas siempre es la misma. Entonces, en el terreno real, claro, imaginar que la distancia entre dos líneas va a ser siempre 10 metros. Si las líneas están juntas, quiere decir que hay 10 metros así. Si están separados, los 10 metros están así. Entonces, es una forma también de saber los chavales, si tienen que ir de un punto a otro, cuál es el camino más fácil. Si tienen que coger más pendientes, si pueden ir de forma más llana. Una de las técnicas que se utiliza mucho en orientación es correr por la curva de nivel. Curva de nivel. Entonces, a lo mejor, en vez de este punto a este y en línea recta, van dando una vuelta, de forma que puedan correr más o menos llano. Porque si yo corro por la misma curva, estoy corriendo más o menos